Te agradezco todas las mañanas, Elión nuestro Dios, porque me bendices con un día más de vida. Agradezco por la ropa que colocas en mi cuerpo para que no tenga frío. Tú siempre me cuidas. Te agradezco todas las mañanas por la luz, por el hecho de estar vivo. Te agradezco por el pan que colocas en mi mesa para que no esté hambriento, para que no conozca el dolor. Por mis innumerables sonrisas te agradezco. Por mis habilidades y mis vivencias quiero que sepas que siempre te agradezco. Alabaré tu nombre poderoso, Elión nuestro Dios. Te entrego mi vida, mi corazón y mis agradecimientos. Te agradezco todas las mañanas por mis fuerzas, por mi padre y por mi madre. Te agradezco por la lluvia que cae sobre mis campos y por mis seres queridos. Alabado seas, Elión nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pasemos ahora al segundo salmo de este servicio de Shiurim. Este es el salmo número 20, capítulo 20. Pasemos al segundo shiur que teníamos preparado para el día de hoy. Este tema se titula meritocracia. Este es un tema de actualidad, muy importante para nosotros hoy. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema que toca el corazón de nuestra vida espiritual, social y comunitaria: la falsa ilusión de la meritocracia. Un concepto moderno, sí, pero profundamente conectado con las antiguas enseñanzas bíblicas, con la sensibilidad de los profetas y con la visión ética y humilde de los antiguos Evionim, aquellos discípulos pobres del camino que siguieron al Rabí Yehoshua, al Maestro Jesús, con pureza, corazón sincero y desapego. Cuando hablamos de meritocracia, hablamos de la idea de que cada persona tiene la vida exactamente lo que merece, que el éxito es fruto directo del esfuerzo personal, que la fortuna es recompensa de las virtudes personales y que la pobreza es el fracaso del carácter. Sin embargo, esta visión tan difundida en nuestro tiempo, tan repetida en discursos políticos, empresariales y hasta religiosos, contrasta profundamente con la cosmovisión bíblica. Porque en la Escritura, en la Biblia, la vida humana no se presenta como un sistema de recompensas automáticas, sino como un entramado complejo donde la justicia divina, se manifiesta en la compasión, en la solidaridad, en el equilibrio y en la corrección del corazón. Los sabios de Israel, los profetas, los maestros, los discípulos ebionitas, siempre supieron que el mundo no opera bajo una ecuación mecánica de méritos, sino bajo la responsabilidad comunitaria. En hebreo la palabra tzedaká, que hoy solemos traducir como caridad, significa realmente justicia.
Es decir, compartir, dar, apoyar, construir comunidad no es un acto voluntario del éxito magnánimo, sino un deber del justo, porque reconoce que aquello que posee no lo obtuvo por sí mismo. El justo entiende que la vida no es un producto de méritos individuales aislados, sino de la misericordia de Elión, de la ayuda que otros le brindaron y de las oportunidades que le fueron dadas sin que él las pidiera. A lo largo de la historia bíblica, vemos constantemente que la bendición y la desgracia no siempre se corresponden con el mérito. Job, un hombre muy justo, íntegro, temeroso del Altísimo, y aún así lo perdió todo. Kohelet, en su profunda reflexión, observa que a veces el justo le va como al malvado, y al malvado le va como le debería de ir al justo. Y nuestro maestro, Rabbi Yehoshua, el maestro Jesús, al encontrar a un hombre ciego de nacimiento, le preguntan sus discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y el Rabí responde, ni él pecó ni sus padres, esto es para que se manifieste la obra de Elohim. Con estas palabras desmantela la mentalidad meritocrática más antigua, la idea de que todo sufrimiento se debe a un pecado personal o que toda bendición se debe exclusivamente a nuestro mérito propio. El maestro revela un misterio más grande. La vida no es una ecuación de premios y castigos inmediatos, sino un campo en el que la presencia divina nos llama a actuar con justicia, con amor y con responsabilidad mutua. La tradición evionita, que representa una de las expresiones más antiguas del movimiento de Rabbi Yehoshua, del Maestro Jesús, sostenía que la vida según la Torá implicaba compartir bienes, vivir en humildad, apoyarse mutuamente y jamás atribuir la riqueza como señal automática del favor divino. Para los evionitas, la verdadera riqueza era la pureza del corazón, la fidelidad a la Torá, la solidaridad y la práctica del bien. Un mundo que defendiera la meritocracia sin matices sería para ellos un mundo profundamente engañado, porque convertiría la bendición del Eterno en un trofeo personal. Y así el mal se disfrazaría de virtud, la desigualdad se justificaría como merecida y la indiferencia haría el sufrimiento ajeno se presentaría como sentido común. Pero el maestro enseñó lo contrario. Bienaventurados los pobres, porque ellos no veían la pobreza como un fracaso. Jesús no veía la pobreza como un fracaso, sino como una realidad que les recuerda su dependencia del Altísimo y su necesidad de vivir en comunidad. Desde la perspectiva histórica, los pueblos del cercano oriente antiguo vivían en sistemas donde los poderosos se justificaban a sí mismos como los favoritos de los dioses. Pero la historia de Israel, desde Abraham hasta los profetas, rompe ese esquema. Elohim elige a un esclavo para liberar al pueblo, a un pastor para hacerlo rey, a un niño para ser profeta, a una viuda extranjera para ser ascendiente del Mesías. Una y otra vez la Escritura nos dice, no te engañes, el Altísimo no escoge según las características humanas, no es el mérito el que determina la dignidad, sino la imagen divina que cada ser humano aporta. Cuando comprendemos esto, la meritocracia moderna, que dice que cada quien tiene lo que merece, que se revela como una ilusión. Porque nadie elige la familia donde nace, el cuerpo que recibe, la salud que tiene, la época en la que vive, el país donde crece, las oportunidades que encuentra o los golpes de la vida que se dan sin previo aviso. El mérito personal, claro está, existe. La Escritura lo reconoce cuando habla de la diligencia, la sabiduría, la disciplina y el trabajo. Pero jamás presenta estas virtudes como garantía automática de prosperidad y éxito. Más aún, advierte constantemente que el justo puede sufrir y que el impío, el malo, puede prosperar temporalmente. Y sin embargo, lo más importante no es lo que uno recibe, sino lo que uno hace con lo que recibe.
porque la Torá nos llama no a competir, sino a servir, no a demostrar superioridad, sino a practicar justicia, no a presumir logros, sino a construir shalom. Desde una perspectiva psicológica, la ilusión meritocrática hace mucho daño. Genera orgullo en quienes tienen éxito porque les hace creer que lo lograron totalmente solos, y genera culpa y vergüenza y angustia en quienes luchan pero no consiguen lo que buscan. El mérito se idolatra. Cuando se idolatra, se convierte en un látigo psicológico. Si fallaste, es tu culpa. Si estás enfermo, es tu culpa. Si eres pobre, es tu culpa. Si la vida te golpea, es porque no te esforzaste lo suficiente. Pero la voz del Maestro Jesús, suave y firme, nos recuerda: no juzguen, no juzgues tu valor por tus resultados, ni juzgues a tus hermanos por sus luchas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Reconoce que eres polvo y aliento. Reconoce que cada persona es un universo irrepetible, con batallas que tú no ves y no puedes comprender. La ilusión del mérito absoluto divide, la verdad de la compasión une, y la compasión es la medicina del alma. Hay frases muy repetidas en esta época: el pobre es pobre porque quiere. Si se dividiera la riqueza del mundo entero en toda la población, en unos cuantos días o meses, la riqueza volvería a las manos de quienes la merecen, los actuales multimillonarios. O no es tu culpa nacer pobre, pero sí es tu culpa morir pobre. Todas estas frases son frases que están muy entrelazadas con la meritocracia, pero esta ideología no se basa en la realidad. La vida es muy diferente. Desde una perspectiva lingüística, la palabra hen, que significa gracia, aparece continuamente en la Escritura. Y la gracia no es mérito, es un favor inmerecido. Es una bondad que Dios nos muestra de manera gratuita. Es el gesto del cielo que nos precede antes incluso de actuar. La vida misma es gen, es gracia. No la merecemos. Cada latido es gen, es un regalo. La familia que nos ama, los maestros que nos guían, los amigos que nos sostienen, los momentos de claridad espiritual, todo eso es gen, es gracia. Y quien vive consciente de la gracia no presume el mérito. Quien vive consciente del don, de este regalo, no cae en la ilusión de la autosuficiencia. Cuando el Maestro nos enseña a orar diciendo: danos hoy nuestro pan de cada día, nos lleva a reconocer que la vida depende del Altísimo, no de nuestras habilidades. Cuando nos dice que busquemos primero el reino y su justicia, nos revela que no somos constructores de imperios personales, sino servidores del plan divino. Y cuando nos dice que todo lo que hagamos con el más pequeño de nuestros hermanos lo estamos haciendo hacia Él, destruye cualquier soberbia meritocrática y nos invita a ver en cada rostro de cada ser humano la presencia del Eterno. Y si el Eterno está en cada rostro, ¿cómo podríamos mirar a alguien desde arriba? ¿Cómo podríamos decirle a alguien que se merece menos o que su sufrimiento es el resultado de su ineptitud, de sus malas decisiones, de su falta de actitud o de su flojera? El que cree esto no ha entendido la imagen divina, ni ha escuchado el llamado del Maestro Jesús, ni ha sentido el latido de los profetas. Los profetas clamaron contra quienes acumulaban tierras, riquezas y poder justificándose a sí mismos. Isaías denuncia a los que dicen: añadiré casa a casa y campo a campo, mientras los débiles se hunden. Amós condena a los que viven en comodidad mientras otros mueren de hambre. Miqueas pregunta: ¿qué pide el Eterno de ti? Sino hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. La humildad es lo contrario de la meritocracia arrogante. Y la justicia es lo contrario de la indiferencia disfrazada de eficiencia. El Altísimo no nos llama a un mundo donde cada quien consigue lo que merece. Nos llama a un mundo donde cada quien reciba lo que necesita. Porque la necesidad es más sagrada que el mérito. Y la vida es más importante que la competencia. La tradición ebionita, cuyo nombre significa
los pobres, entendía que la pobreza no era una identidad vergonzosa, sino una señal de la dependencia que tenemos del Altísimo y de la comunidad. No celebraban la carencia, pero la asumían como un camino espiritual y rechazaban la idea de que la riqueza fuera prueba de rectitud. Por eso defendían la vida en común, el compartir alimentos, el apoyo mutuo, la igualdad real. El espíritu ebionita nos recuerda que la comunidad es más fuerte que el individualismo, que la Torá es más profunda que la filosofía del éxito y que el Mesías vino no para coronar a los poderosos, sino para sanar a los humildes. Cuando decimos que la meritocracia es una ilusión, no negamos la responsabilidad personal, ni el valor del esfuerzo, ni la belleza de cultivar talentos. Cada quien debe esforzarse, debe ser disciplinado y debe hacer lo que le toca. Lo que negamos es la soberbia que convierte los dones en armas, la ignorancia que convierte las diferencias sociales en juicios morales y la ceguera que convierte las decisiones en méritos autodistribuidos. El Rabí, el Maestro Jesús, nos llama a un camino más alto, el camino de la justicia compasiva. Ese camino reconoce que todos somos deudas vivas, estamos endeudados con Dios, deudas con el cielo, deudas con nuestra familia, deudas con aquellos que nos enseñaron, nos cuidaron, nos toleraron y nos levantaron. Deudas con aquellos que nos perdonaron incluso cuando no lo merecíamos. Deudas con generaciones pasadas que sembraron lo que hoy cosechamos. Deudas con generaciones futuras que heredarán lo que hoy construyamos. La vida no es mérito, es una cadena interconectada de almas, historias, sacrificios y oportunidades. La vida no nos pertenece, todos estamos entrelazados, incluso con nuestros antepasados y con el futuro, con nuestros descendientes. Y si es así, entonces la ética bíblica nos invita a actuar de una manera muy concreta. Nos invita a no juzgar a los pobres, nos invita a apoyar a los débiles, nos invita a proteger al extranjero, a la viuda, al huérfano, al enfermo, al marginado, al agobiado. Nos invita a usar nuestros dones no para elevarnos sobre otros, sino para levantar a otros. Nos invita a mirar a cada ser humano como imagen viva del Altísimo y a recordar que en ellos Él nos está examinando. Porque la verdadera justicia no consiste en premiar al capaz, sino en proteger al vulnerable. Y la verdadera espiritual no consiste en presumir logros, sino en reflejar la misericordia divina. Si hoy reconocemos que la meritocracia es una ilusión, entonces podemos caminar con mayor conciencia. Podemos liberarnos del orgullo que nos hace creer que todo depende de nosotros. ¡Qué tontería! Podemos liberarnos de la culpa que nos hace creer que nuestros fracasos nos definen. No es así. Podemos liberarnos del juicio hacia los demás y podemos comenzar a construir un mundo más parecido al reino que el Maestro Jesús predicó, donde nadie se queda atrás, donde la dignidad humana es inviolable, donde la justicia fluye como un río y donde la compasión es más fuerte que la competencia. Que estas palabras nos lleven a recordar que todo lo que somos, que todo lo que tenemos y todo lo que soñamos y lograremos algún día depende en última instancia del Creador. Y que nuestro deber como hijos e hijas del Creador, del Altísimo, no es justificar desigualdades, sino sanarlas. No es celebrar méritos propios, sino practicar la justicia. No es levantar muros, sino tender la mano a los demás. No es construir imperios personales, sino revelar el reino de los cielos a los demás. Que el Altísimo nos conceda entendimiento, humildad y fortaleza para vivir de acuerdo con su voluntad, que ilumine nuestros caminos, que corrija nuestros corazones y haga de nuestra comunidad un testimonio vivo de su amor. Que la luz de Rabbi Yehoshua, nuestro Maestro, el Maestro Jesús, nos inspire a caminar con sencillez, con compasión y con fidelidad a la Torá, y que cada uno de nosotros destruya un poco más la ilusión del mérito, la llamada meritocracia, y revele un poco más la verdad
de la gracia, la justicia y la fraternidad. Shalom Ubraja. Hasta aquí este segundo tema, este segundo shiur que teníamos preparado para el día de hoy. Vamos a pasar a el rezo final de este servicio de shiurim.